Hola a todos, yo soy Dana y bienvenidos a Nuestro Español. Este video lo hice muy rápido porque la semana pasada estuve enferma y después pasé la Navidad con mi familia y bueno, no tuve suficiente tiempo. Pero hoy vamos a aprender cómo decir los propósitos de Año Nuevo en español. Primero vamos a ver los propósitos más comunes y después les voy a dar algunas ideas de propósitos para mejorar su español. Antes que nada vamos a aprender a decir este número. Recordemos que en español no decimos 2019 como en inglés. Siempre decimos el número completo, 2019, 2019. Muy bien, ahora hay dos tipos de propósitos, las cosas que queremos hacer y las cosas que queremos dejar de hacer. Esta forma dejar de con el verbo en infinitivo es como el stop doing en inglés. Son cosas que antes hacíamos, pero ahora ya no las queremos hacer. Por ejemplo, podemos decir, este 2019 quiero comer más saludable o este 2019 quiero dejar de comer comida chatarra. Para hacer los ejemplos vamos a usar las formas querer, ir a y tratar de. Por ejemplo, este año nuevo quiero ahorrar dinero y podemos añadir para viajar a Sudamérica. Este año nuevo quiero ahorrar dinero para viajar a Sudamérica. Recuerda que mientras más específicos sean tus propósitos, es más probable que los cumplas. Otro ejemplo, este 2019 voy a hacer más ejercicio o este 2019 voy a ir al gimnasio 5 días a la semana, más específico. Creo que si usamos voy a suena a algo más real, como a un propósito con más compromiso. Otro ejemplo, este año voy a tratar de leer 2 libros al mes. Aquí usamos tratar de porque tal vez no sabemos si lo podemos cumplir o tal vez es un propósito secundario. Ahora vamos a ver propósitos con dejar de. Por ejemplo, este 2019 quiero dejar de fumar o quiero dejar de tomar. También podemos usar sustantivos aquí. Por ejemplo, este 2019 quiero dejar el cigarro o quiero dejar el alcohol. Recordemos que la H no se pronuncia y decimos alcohol, como si tuviera solamente una O. Otro ejemplo, este año voy a dejar de procrastinar. Vamos a ser más productivos este año. Ahora, con dejar de no vamos a usar tratar de porque suena un poco raro. Si digo, este 2019 voy a tratar de dejar de comprar cosas innecesarias, suena un poco mal esta combinación de tratar de dejar de. Así que podemos decir simplemente, este 2019 voy a tratar de no comprar cosas innecesarias. También podríamos usar ya. Este ya con una oración negativa es como en el inglés not anymore. ¿Sí? Entonces podemos decir algo como este año nuevo ya no voy a comprar cosas innecesarias. Ahora vamos a ver algunas ideas de propósitos para mejorar tu español. Este 2019 voy a tratar de pasar el DELE en el nivel B1. Por ejemplo, este año nuevo quiero pasar al siguiente nivel de español. Si, por ejemplo, estás estudiando en una academia o en una escuela de idiomas. Este año voy a aprenderme 12 canciones en español, una por mes. Este aprenderme es la forma reflexiva de aprender, aprenderse. Lo usamos como un sinónimo de memorizar. Este 2019 voy a memorizar 5 palabras al día. Este año nuevo voy a tratar de tener un intercambio lingüístico al menos una vez a la semana. Este 2019 quiero leer un libro en español o quiero leer 100 años de soledad. Por ejemplo, también podemos crear objetivos que queremos alcanzar para el final del año. Creo que este tipo de objetivos son muy útiles porque nos ayudan a visualizar los resultados que queremos obtener y también a crear un mejor plan de acción. Por ejemplo,
Al final del año quiero poder tener una conversación básica con un hispanohablante. Al final del año espero poder entender un 50% de un video en español. Al final del año quiero poder entender un 75% de un libro en español. Al final del año espero poder tener una conversación casual con los familiares de mi amigo o de mi pareja, de mi novio, de mi novia. Al final del año quiero viajar a Colombia y poder comunicarme fácilmente. Listo, eso es todo por hoy. Cuéntame sobre tus propósitos en los comentarios y espero que tengas todo el ánimo y la motivación para poder cumplirlos. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Hasta luego!